Cuéntanos tu Que yo experiencia con los condones japoneses, a ver. yo no lo utilizo todavía, Rubén, yo algo natural. Ah, Pero prefiero yo que lo. vale, es verdad, que lo Sí. habías comentado. Y bueno, ya te dije, que cuidado con eso. Lo tengo comprado unas cuantas medidas, pero todavía no lo he utilizado. Mira, un día podemos hacer un unboxing de ello. Sí, como dice por aquí Luther Blissett, animal, la pelo en Japón te la juegas mucho. Sí, demasiado, pero bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos puedes contar? Tema de... Mira, el tema de la japonesa esta que conociste el otro día en el bar. Cuéntanos la experiencia de la chica esa. Pues estaba. A ver, comento. Mentira. Estaba en. O sea, estaba aquí, fue el viernes. Estaba el viernes aquí en casa solo y Mm, tenía la ganas de salir increíble. Y digo, venga, pues voy y me doy una vuelta, ¿no? Por Osaka. Voy a. Y me fui a Húmeda. ujú. Cogí el metro, ¿no? Me fui a Húmeda y empecé a buscar nada, dando vueltas por allí y tal. Empecé a buscar en el Google Maps. Bueno, Google Maps, busqué en Google eh, bares de Gallin Hunter. Allí, Literalmente. Puto ¿quién amo. postea? Ah, yo soy el cazador de Gallin Hunters, me dice. Ahora, entonces ya me metí y me fui al hub. ¿Sabes cuál es el hub? El Sí. HUB. Me fui a ese bar y me senté, serían las 8 de la tarde o así. Y me senté solo con mi cervecita, con mi Heineken, Ujú. tranquilamente. Y de repente hay una chica sola, puso enfrente mío, ¿no? Y era con el móvil, con el móvil, y era Eh, con el móvil tal que así. Un segundo, ¿eh? Así. Le acabo de subir un poquito el volumen a mano. Decirme si lo escucháis bien, si no lo escucháis bien, que por aquí comentaban que no se te escuchaba bien. Y recordar que Umeda es la zona un poquito más pija de Osaka. La zona que está al norte y es la zona más pija. Y están los bares más caros y está todo en general más caro. Venga, sigue Sí. contándonos. Pues eso. Y nada, y veo que la chica no para de mirarme, ¿no? Pero así, no sé. Y de repente empieza a grabarme por el móvil, así, disimuladamente con la carta, empieza así, a grabarme así con el móvil. Y digo yo, claro, yo me quedé, y era guapísima, tío, era una chica, ahora voy a enseñar fotos, espérate, voy a enseñar fotos. ¿Se puede hacer eso por YouTube? Sí, sí, sin problema. A ver, voy a buscar la foto, espérate. Era un poquito de hype. Sí, Y, Oliver, y nada, eso. no te equivocas mucho. En la zona más pija es donde están más sueltas, en general. Sí, a ver, aquí está. No se ve muy bien, pero bueno, a ver, A ver. esta es. Es Río. Ujú. Hecha, y nada, no dejaba de mirarme y me acerqué y te comenté por el grupo, que tiene un grupo por WhatsApp y lo comenté, ¿no? Sí. Digo, tío, hay una chica que me está mirando tal, ¿qué puedo hacer para arriba, abajo? Dice, yo, pues mejor dile tal esto, que era lo de Onesan, o cómo Y era, Shoni, Onesan, Onesan, y y Shoni, Shonin, Nomitai no. y me acerqué y se lo dije. Y me dice, Ujú, dice, of course, o sea, eso. Hablaba perfectamente inglés. ujú. Digo, vea, esa calle, ¿no? Una japonesa cabe tan bien japonés. Y cuando le pregunto la edad, tío, que tenía 20 años. O sea, digo, esa, la gallega antes se están poniendo últimamente más al día de la juventud. No, no, esas ya van de jóvenes directamente. ¿Eh? Sí, de hecho, bueno, yo cuando llegué a Osaka y tal, conocí a a una universitaria de 19. Wow. Pero recordad lo que os dije antes, menos de 20 es ilegal. Y nada, pues eso, que ya me acerqué a ella, no, nada, me bebí 2 cervezas, 10 minutos y nos fuimos al Don Quijote a coger muñequitos con las maquinitas esas, Mm, con las maquinitas de, sí, el gancho. nada, para hacer un poco tiempo y tal. Nada, me gasté como 1000 yenes en la tragaperra, pero ayer le invité a Nerva también a unas pocas de cerveza y tal. Y nos fuimos a un karaoke. Y si vamos a un karaoke para arriba, vamos a un karaoke. Ok, vamos a un karaoke. Fuimos al karaoke, ¿no?
Y nada, empezamos. O sea, es que ni cantar ni nada. O sea, fuimos a lo que íbamos. O sea, es que no cantamos ni una canción en el karaoke, estuvimos 1 hora y media. ¿Sabes? Yo diciéndole, Lo vamos a malo de cantar los todo el día. karaokes, Manu, que fue lo que te dije. Que posiblemente esté ahora mismo yo en X vídeos, ¿verdad? Los karaokes tienen cámaras, con lo cual, con lo que hagáis en un karaoke, tener en cuenta que los de seguridad o los de la entrada pueden estar pasándoselo teta, básicamente. Bueno, y nada, tío, por eso, cogí y nada, probé esta chica, pero fue una cosa de eso, fue lo, lo surrealista, tío, de aquí de la. Ahí probé yo probé mi carne lo que es una gallina hunter, ¿sabes? En todo su esplendor. Y así fue como Manu consiguió Primera- hacerse la de el cazador cazado. sí, sí. Muchas les da igual el tema de hacerlo a pelo y bueno, evidentemente si les da igual hacerlo a pelo contigo que te acaban de conocer, ¿quién te dice a ti que no lo hicieron con 20 más antes? Eso sí es una cosa que me mosqueó bastante, tío. O sea, que las veces que la he hecho aquí, la he hecho sin protección ninguna. Pues no deberías, ya te lo comenté. Sí. Evidentemente, es lo mismo que van a por ti, pues van a ir por cualquiera, no es algo que Y sea... eso es otra cosa de las gallis hunter, porque, o sea, vas con ellas y se creen que es el amor de su vida, que es su príncipe azul, para arriba abajo, pero al día siguiente es que ni te hablan por el live. Horroroso. Van a lo que van. Te lo A dan todo probarte. en ese momento y ya está. ¿Qué más? Por aquí Lucier Blizzard nos cuenta que si eres un romántico en Japón te puedes llevar hostia tras hostia con las tías. Es que depende el Con las gallis, ambiente. Claro, si te vas con las a gallis hunter buscar Gallin Hunter, normal. no puede ser romántico. Es como yo que sé, Yo con la imagínate, primera. te vas a buscar una tía por amor, pero te vas a buscar tías que solamente te van a dar sexo. Es un poco contradictorio. Tienes que saber dónde buscarlas. Sí, yo con la primera que estuve lo pasé así, me rayé un poco porque era una gallina hunter y pasaba de mí, No te y me rayé esperabas la bastante. realidad de lo que ya habías visto en Sí, vídeos de YouTube y demás, de que cogen y pasan de ti literalmente. O sea, como te he visto, no me acuerdo. sí, 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 sí. Y es que estás con ella la noche antes y es el amor de mi vida, te van cogiendo el culo, te van abrazando, te van dando besos, y tú, y, y, y es así, tío, y al día siguiente no existes.